Revolución en verde. Capítulo 16. Las pruebas continúan. La segunda prueba de batalla del día no fue tan intensa como la primera, algo que Juzo agradeció, pero desde luego no fue aburrida en absoluto. Yui Kodai y Ryu Rin formaban un buen equipo, con una fantástica sinergia de don. Una vez que Rin desarrolló sus escamas, estas aparentemente se consideraron lo suficientemente inorgánicas como para que Kodai usara su don para cambiar su tamaño. Su plan, entonces, era defender una habitación en el quinto piso con una sola entrada usando las escamas de Rin como proyectiles. La capacidad de Kodai para agrandarlas en pleno vuelo los convertía en un dúo extraordinariamente peligroso y efectivo. Shoji intentó atrapar la primera escama que le lanzaron, solo para descubrir que los bordes eran extremadamente afilados. Si hubiera sido cualquier otro estudiante de la clase, el primer destello de sangre habría bastado para dar por finalizado el ejercicio en ese mismo instante. Afortunadamente, la peculiaridad de Shoji le permitió remodelar las puntas de sus brazos a su antojo, y en cuestión de segundos tuvo manos nuevas listas para empezar. Juzo se sorprendió un poco de que, incluso con la recuperación de Shoji, el ejercicio no se hubiera cancelado. Sabía que la UA a veces se tomaba las cosas con ligereza con la seguridad de los estudiantes, pero esta era la segunda vez en tantos días que un estudiante podía resultar gravemente herido. Perdida entre toda la conmoción en torno a la lesión de Shoji, estaba la propia Ashido. Sorprendentemente, la enérgica chica rosa podía ser bastante sigilosa cuando la situación lo requería. Mientras Kodai y Rin se concentraban en el chico de 6 brazos que intentaba pasarlos por la única puerta estándar de la habitación, Ashido logró colocarse detrás de ellos y derretir una de las paredes con su ácido. La confusión en los rostros de los villanos cuando All Might anunció la victoria de los héroes fue casi tan invaluable como sus expresiones de asombro cuando Ashido salió por la puerta que tanto esfuerzo habían dedicado a defender. Mientras los 4 estudiantes regresaban a la sala de observación, era difícil interpretar las emociones de 3 de ellos. Ashido casi daba saltos y rebotaba contra las paredes mientras ella deleitaba a los otros 3 con historias de lo geniales que eran desde su perspectiva. Ninguno de los otros 3 estudiantes mostró claramente cómo se sentía, aunque Juzo estaba seguro de haber visto a Shoji poner los ojos en blanco ante una de las afirmaciones más descabelladas de Ashido sobre su capacidad regenerativa. Parecía tener un límite en cuanto a la cantidad de ácido que podía manejar en dosis concentradas. Juzo sabía que había una razón por la que le gustaba Shoji. Bienvenidos de nuevo, los 4. Todos merecen reconocimiento por una batalla bien reñida. Rin y Kodai inclinaron ligeramente la cabeza ante el elogio, a pesar de su derrota. Ashido casi tembló en el sitio por el esfuerzo de no gritar de emoción, pero una rápida mirada de Aizawa desde la esquina la hizo callar. ¿Alguien quiere comentar sobre alguno de los participantes? Aparte de los jóvenes Yaoyorozu y Midoriya, al menos para esta prueba. Yaoyorozu asintió respetuosamente, pero Juzo aún percibió cierta vergüenza en su rostro. No tenía nada de qué avergonzarse. Sus comentarios sobre la última pelea fueron todos perspicaces y útiles. Esperaba que ella tuviera comentarios igual de útiles sobre su propia prueba. Juzo decidió romper el hielo y ser el primero en opinar. El equipo de villanos aprovechó a la perfección la sinergia entre sus peculiaridades para contener al equipo de héroes desde el pasillo justo frente a su ubicación para sostener el arma. Se me ocurren muy pocos de los aquí presentes capaces de contraatacar esa combinación en particular. Además, lograron crearla con bastante rapidez, sin apenas discusión. Rin esbozó una leve sonrisa ante el elogio, mientras que Kodai parecía prepararse para lo que sabía que se avecinaba. Sin embargo, esa misma falta de comunicación fue probablemente su mayor desventaja. Tenían un buen plan para defender la única puerta de su almacén de armas, pero no mencionaron otras posibilidades para entrar en la habitación. De los que estamos aquí, supongo que aproximadamente la mitad podría entrar en la habitación de alguna manera, como lo hizo Ashido. Kodai parecía pensativo al principio, mientras que Rin simplemente asintió. Tienes toda la razón, joven Onenuki. La flexibilidad mental es esencial en las operaciones heroicas, al igual que la receptividad a las sugerencias de tus compañeros. Puede que tengan una idea que no se te haya ocurrido y que cambie las tornas. La comunicación abierta es esencial. La comunicación eficiente es uno de los temas que estudiaremos más adelante este año. Varios estudiantes parecieron sorprendidos al principio por este comentario, pero los héroes tenían que comunicarse bajo presión constantemente, una habilidad que no todos poseían. ¿Algún comentario sobre alguno de nuestros héroes?
Esta vez fue Tokage quien decidió responder, con una sonrisa burlona, como siempre, en su rostro. Bueno, quiero decir que fue una buena decisión por parte de Mina robarme la idea de colarme para tocar la bomba. Asido le sacó la lengua a la chica lagarto, quien respondió de la misma manera, antes de que se sonrieran enormemente. Pero en serio, la cantidad de ácido necesaria para derretir un agujero en una de esas paredes debe haber sido difícil de crear con tan poco tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que el hormigón no es particularmente reactivo, así que felicitaciones por eso. Juzo notó que la chica rosa flexionaba las manos e hizo una ligera mueca. Probablemente le costó bastante, como señaló Tokage. Sin embargo, no me quedó claro si le informó a Shoji que iba a dar la vuelta al final, pero puede que sea porque no teníamos sonido aquí arriba. Le dije que mantuviera su atención, pero no le dije qué hacía exactamente. Basándome en lo que Onenuki y Olmig dijeron antes, probablemente debería haberlo hecho, respondió Asido pensativo. La oí cuando se movió hacia el fondo de la habitación, así que tuve una buena idea, añadió Shoji. Dejé orejas en algunos brazos por si acaso. Bien pensado, joven Shoji. La percepción situacional es otra habilidad fundamental. Incluso en combate, vale la pena estar atento a algo más que a tu oponente. Juzo oyó un ruido a sus espaldas y se giró para encontrarse con Aizawa mirando a Olmig con cierta incredulidad. Al cabo de un momento, Aizawa notó su mirada y recuperó su habitual ceño fruncido. ¿Tan difícil era creer que el héroe número 1 fuera realmente bueno siendo un héroe? Juzo se volvió hacia Olmig, quien acababa de terminar su comentario sobre el combate, preguntándose cuándo sería su turno. Su compañero, Todoroki, por otro lado, tenía la misma expresión de aburrimiento de siempre. Nuestro próximo combate será entre el equipo B como héroes y el equipo H como villanos. Aún no era su turno, pero este combate parecía equilibrado. Ninguno de ellos tenía una peculiaridad que pudiera dominar el encuentro, aunque Kodaishi y Ozaki estuvieron cerca. Juzo se relajó un poco y esperó a que comenzara la prueba. Ojalá fuera una batalla justa y limpia. Bueno, eso fue un desastre. Sen creyó hablar por todos los que quedaban en la sala, y hubo algunos asentimientos vacilantes que demostraron que no estaba tan equivocado. Las otras peleas se habían vuelto violentas, pero ninguna había llegado al punto de tener que cancelarse por completo. Los animales de compañía de Koda encontraron la bomba con facilidad, pero la defensa de Shiozaki parecía casi impenetrable hasta que Kamakiri comenzó a cortar sus enredaderas con temerario abandono. Pony, en un intento de ayudar, atacó a Kamakiri y ambos se vieron envueltos en una lucha cuerpo a cuerpo que se intensificó con el paso de los minutos. Ninguno de los dos combatientes se contuvo. Kamakiri extendía espadas cada vez más grandes desde su cuerpo, Pony usaba sus cuernos como misiles guiados y su fuerza natural para contener al chico más grande. Kodaishi y Ozaki intentaron ayudar, pero ninguno tuvo el valor ni la oportunidad de interponerse entre sus compañeros. Sin embargo, la pelea cambió rápidamente. Pony tropezó, su casco se topó con una imperfección en el suelo y perdió brevemente el control de sus cuernos al caer. De repente, libre de cualquier defensa, la espada de Kamakiri golpeó certeramente a Pony. En el último segundo, el joven Mantide se dio cuenta de lo que estaba sucediendo e intentó desviar el golpe, y esa fue probablemente la diferencia entre la vida y la muerte para la yegua. La espada seguía siendo profunda, pero no impactó en ningún punto vital. En ese momento, sin embargo, solo se vio el destello de una espada seguido de sangre. Demasiada sangre. Olmig y Aizawa cancelaron el juicio de inmediato y salieron corriendo de la sala de observación para ayudar a estabilizar a Pony y trasladarla a la oficina de Recovery Girl, enviando a los otros 3 estudiantes de vuelta a la sala de observación por su cuenta. Kodaishi y Ozaki estaban pálidos, con lágrimas en los ojos, apoyándose el uno en el otro al volver a entrar en la sala de observación. Kendo y Yaoyorozu fueron los primeros en llegar, ofreciéndoles apoyo y mantas cálidas. Kamakiri, por su parte, entró furioso en la sala, apartando la mano de Kirishima del hombro antes de hundirse en la ira en un rincón. Si hubiera sido el mismo de la secundaria, Sen habría preferido dejarlo sumido en su ira y frustración. Habría pensado que el chico había cometido un error y que debía aceptarlo por sí solo. El viejo Sen, sin duda, no le habría guardado rencor una vez que se hubiera disculpado y arreglado todo, pero tampoco se habría esforzado por ayudarlo. Por eso Sen se sorprendió al encontrarse caminando con determinación hacia Kamakiri, arrastrando a Yo con él por si acaso.
No se había dado cuenta en ese momento, pero su preparación para UA y su entrenamiento con Yo le habían enseñado que parte de ser un héroe era estar presente emocionalmente para los demás. A nadie le convenía salvarlos físicamente y dejarlos solos para que lidiaran con su carga emocional. Yo lo había ayudado con sus problemas con su madre. Lo había ayudado con las dificultades y frustraciones de Yo para que su don funcionara con los líquidos. Sin embargo, nada de eso había cristalizado en su mente hasta hoy. Los comentarios de Midoriya le habían tocado el corazón a sus propias inseguridades sobre su desempeño en la primera prueba de batalla, y al parecer también a Yo y Kirishima. Sen estaba tan acostumbrado a un rendimiento estelar en la escuela, él y Yo prácticamente se habían intercambiado el primer puesto en todas sus clases durante la secundaria, que no estaba del todo acostumbrado a las críticas reales sobre sus estudios. Peor aún, eran críticas sobre sus decisiones en una situación de alta presión, y siempre se había enorgullecido de mantener la calma sin importar las circunstancias. Sen se había tomado muy mal la crítica, y estaba seguro de que Yo también. Casi se había sumido en una espiral de autorrecriminación antes de que Midoriya hablara y lo ayudara a ordenar sus pensamientos. Sen habría creído que era una feliz coincidencia si no fuera por la mirada de Midoriya al hablar. Miró directamente a Sen, con comprensión y determinación en sus ojos, recordándole a Sen por qué quería ser un héroe, fundamentalmente. Ayudar a la gente era lo correcto. Tenía la capacidad. No ser un héroe sería una cobardía moral. Y Midoriya contribuyó a consolidar en su mente la idea de que ayudar a la gente era más que golpear a los villanos. Por muy satisfactorio que fuera. Y así, mientras se acercaba a Kamakiri, Yo estaba a su lado. Ni Sen ni Yo habían sido especialmente buenos con la gente, pero la confianza natural de Sen lo había convertido en el más popular gracias a su educación. Decidió tomar la iniciativa. Solo necesitaba actuar con naturalidad y todo estaría bien. Hola. Ay. Amable y sin confrontaciones. Kamakiri debería responder con educación al menos. Vete a la mierda. Bueno, tal vez no. Vete a la mierda contigo también. Kamakiri se levantó en toda su altura y lo fulminó con la mirada. Sen respiró hondo. Tenía que mantener la calma para ayudar a Kamakiri a lidiar con lo que sentía. ¿Qué tal si me haces unas cuchillas? Dijiste que a veces ayudaba a quitártelas del cuerpo, y yo puedo intentar que duren más. Un ojo de Kamakiri se contrajo violentamente mientras Sen hablaba, y sus mandíbulas se abrieron y cerraron lentamente. Sen, sin embargo, no apartó la mirada, intentando proyectar calma y comprensión. Podía sentir al resto de la clase observando la interacción, pero se obligó a ignorarlos. Tras unos instantes de tenso enfrentamiento, Kamakiri extendió la mano y disparó un puñado de cuchillos a gran velocidad, clavándose en el suelo de la sala de observación. El efecto fue sorprendentemente inmediato. Su ojo dejó de temblar y respiró hondo. ¿Qué era eso de intentar que duraran más? Sen no esperaba necesariamente un agradecimiento de Kamakiri, pero ciertamente no esperaba que su compañero aceptara su experimento improvisado con un don. Con el rabillo del ojo vio a Midoriya rondando, intentando comprender mejor qué estaba pasando antes de que Hir se lo llevara, con una expresión de decepción en el rostro. ¿Conoces el don de Yo? Podría ayudar a que tus espadas no se deshagan en polvo. Sen miró de reojo a su amigo. ¿Crees que estás listo? Yo simplemente asintió encogiéndose de hombros. Parecía algo intimidado por la intensidad que desprendía Kamakiri, pero no lo suficiente como para echarse atrás. Kamakiri sacó un cuchillo largo, de un solo filo y mango redondeado. Ciertamente no era el arma más grande que Sen le había visto crear, pero tampoco la más pequeña. Sería bueno para tallar, fue todo lo que dijo cuando Sen le dirigió una ceja interrogativa. Yo agarró la hoja por el mango con la mano desnuda. Normalmente, no se notaba en absoluto cuando usaba su don, pero esta vez Sen lo supo con claridad porque Kamakiri jadeó sorprendido. ¿Qué demonios, amigo? Lo sentí. Un murmullo de Yo fue la única respuesta que obtuvo al principio. ¿En serio, qué acabas de hacer? Pensé que solo ibas a soldar el cuchillo, nada que ver conmigo. Kamakiri parecía jadear como si hubiera corrido una gran distancia. Nunca antes había probado mi don en algo producido por otro don. Yo levantó la vista de la hoja con una mirada pensativa. Y mucho menos en algo tan efímero como tus hojas. La energía para mantener esto unido tenía que venir de alguna parte. Al parecer, seguía conectado a ti de alguna manera. Sopesó la hoja en su mano antes de ofrecérsela a Kamakiri. Pero esta hoja debería durar lo que necesites. Avísame qué tal se mantiene el filo.
El material que estés haciendo no es hierro ni acero ni nada con lo que esté familiarizado, así que, dependiendo de las propiedades, podría ser bastante útil. Ahora era el turno de Sen de sorprenderse. Yo rara vez hablaba tanto a la vez con alguien más que no fuera él mismo. Y él había pensado que yo se sentía intimidado por el chico mantis. En cualquier caso, Kamakiri le dedicó una sonrisa maliciosa mientras recuperaba el cuchillo. Lo que sea que hayas hecho me ayudó a nivelarme aún más que simplemente hacer un puñado de cuchillas de mierda. ¿Te interesa experimentar un poco? Podríamos hacer algo genial, tú podrías practicar tu don y yo podría descansar un poco de la mierda que tengo en la cabeza. Yo le devolvió la sonrisa, y Sen casi se apartó de su amigo. ¿Qué clase de combinación aterradora había fomentado? Bueno, al menos sus amigos se llevaban bien y Kamakiri se sentía mejor. Y justo a tiempo, Olmig y Aizawa regresaron a la sala de observación con aspecto estricto. Atención a todos. El tono retumbante de Olmig captó rápidamente la atención de toda la clase. Para atender sus preocupaciones inmediatas, su compañera Pony estará bien. Sin embargo, descansará en la oficina de Recovery Guild durante el resto de la clase. Kamakiri respiró aliviado, e incluso Sen sintió que se le escapaba una tensión en los hombros que no había notado. Estaremos atentos a las 2 pruebas restantes para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Para ahorrar tiempo, vamos a omitir la revisión por pares de nuestros participantes anteriores. Sin embargo, para que reciban el mismo nivel de retroalimentación, Aizawa y yo hablaremos con ellos mañana con más detalle. Dicho esto, pasemos a la 4ª prueba del día. Nuestro próximo combate será entre el equipo J como héroes y el equipo G como villanos. Esto iba a ser fácil. Shoto solo tenía que inmovilizar con su hielo a los 2 estudiantes que se hacían los héroes y envolverles la cinta de captura en las muñecas mientras estaban incapacitados. No habría necesidad de planes extravagantes como los de algunos equipos anteriores. Y lo más importante, no habría necesidad de usar el fuego de Endeavor. Si todo salía como esperaba, serían coronados vencedores en los primeros minutos del ejercicio. Por lo tanto, estaba un poco confundido cuando su compañero, Onenuki, si recordaba bien su nombre, no dejaba de complicar sus planes más de lo necesario. No dejaba de discutir sobre qué sucedería si sus oponentes lograban superar a Shoto, cómo desviar su atención y mantener su arma a salvo. No me superarán. Shoto sabía que era una persona directa, pero no hacía falta siquiera intentar suavizar su afirmación. Era una pelea tan desigual que a Shoto le sorprendió que se molestaran en aguantarla. Ninguno de sus oponentes tenía una habilidad de largo alcance, así que Shoto podría congelarlos fácilmente antes de que se acercaran demasiado. Incluso si pudieras estar seguro de eso, no estaría de más tener un plan B por si intentan algo taimado. Ese no era un mal punto. Muchos de los otros equipos habían sido tan evasivos en sus estrategias, que era lógico que sus oponentes también lo fueran. Bien. En cuanto empiece el ejercicio, congelaré todas las ventanas y puertas para que solo puedan entrar por la puerta principal. Así no podrán pasar. Una solución sencilla. Deja a tus enemigos un solo camino y tendrán que tomarlo. No era exactamente lo que quería decir, pero podría ayudar. Al menos no hará daño. ¿Qué planes tienes para lidiar con esos 2? Los congelaré. Nadie en esta clase puede competir con mi hielo. Eso no era del todo cierto. Yaoyorozu era un impredecible, pero suficiente hielo debería abrumar cualquier cosa que se le ocurriera. Y si la cantidad de poder que Midoriya mostró el día anterior era realmente solo el 20% de su poder, también podría ser problemático, pero no si le rompía el cuerpo. El dolor que una persona podía soportar tenía un límite. No estoy seguro de cómo funcionará eso contra la sombra oscura de Tokoyami. Igual que cualquier otra cosa, supongo. Pero si tuviera que apostar, la luz de tu fuego sería efectiva contra ella. Shoto se quedó sin aliento ante ese comentario. ¿Mi fuego? Salió más como un gruñido del que pretendía, pero tal vez era apropiado. Te llamas Todoroki, ¿verdad? Hijo de Endeavor. Le encanta presumir del progreso de su hijo a cada oportunidad. Shoto sintió que la ira bullía en su interior y la reprimió sin piedad. La ira no le serviría de nada, y le recordaba demasiado a Endeavor. Necesitaba estar tranquilo, sereno y sensato. También se preguntaba dónde Onenuki habría tenido suficiente interacción con Endeavor para haber oído sus fanfarronadas. Soy solo su hijo de sangre. Aizawa no solo lo presionó para usar su fuego ayer, sino que ahora un compañero de clase también lo presionaba.
Uno que solo había oído hablar de su relación a través del propio Endeavor. No usaré su fuego. La última frase fue entrecortada mientras luchaba por controlar su ira. Pero, Shoto no le dio a su compañero la oportunidad de terminar lo que estaba a punto de decir. Esto no es una discusión. Voy a prepararme en la planta baja. Haz lo que quieras con el arma. No importará una vez que gane. Shoto se alejó, ignorando las objeciones de su compañero. Les demostraría a todos que solo necesitaba su hielo para ser un héroe, que no necesitaba el fuego de Endeavor. Shoto poseía al menos la misma potencia bruta en su hielo que Endeavor en sus llamas, posiblemente incluso más. Endeavor había dedicado casi todo su entrenamiento original en habilidades especiales a desarrollar sus llamas, a pesar de los peligros y las consecuencias previas de hacerlo, dejando que su hielo se consumiera. Endeavor lo consideraba útil únicamente para reducir la temperatura corporal de Shoto, sin molestarse en explorar cómo podría ser al menos tan útil como el fuego. Sin duda, era la mejor opción para reducir los daños colaterales y capturar con vida a los villanos, dos aspectos que Endeavor desdeñaba notoriamente. La primera planta era en gran parte un falso vestíbulo, prácticamente intacto tras las pruebas de guerra anteriores. Parecía, a todas luces, el vestíbulo de un negocio de éxito moderado. Sofás y macetas salpicaban la sala, con un mostrador de recepción frente a la única entrada al resto del edificio. Un cuello de botella perfecto para inundarlo de hielo. Onenuki había seguido informándole a Shoto de lo que hacía a través de los auriculares, pero Shoto no le prestó atención, concentrándose en prepararse para congelar solo el exterior del edificio. Había afirmado que sería fácil, pero en realidad nunca había intentado usar su hielo de esa manera. No era cuestión de si podría hacerlo, sino de si podría hacerlo a la primera. Endeavor nunca había sido de los que usaban su don con finura, y por mucho que Shoto intentara negarlo, su precisión no se acercaba ni de lejos a la que podría ser. ¿Congelar todo el edificio? Sencillo. ¿Congelar solo las paredes exteriores? Algo más difícil. Congelar solo las paredes exteriores, centrándose en las ventanas, pero sin la puerta principal. Algo que nunca había intentado antes. Por suerte, había revisado brevemente los planos que se les habían proporcionado a cada equipo antes de bajar al vestíbulo. Las ventanas no estaban colocadas al azar, sino siguiendo un patrón, y podía trabajar con eso. Solo era cuestión de si recordaba la distancia lo suficientemente cerca. Si se equivocaba un poco, probablemente sería suficiente para asegurar que entrarán por la puerta principal. Y ninguno de sus oponentes tenía peculiaridades que les permitieran acceder rápidamente a los pisos superiores, así que quizás simplemente cubrir el exterior con hielo, centrándose en el primer piso pero no en la puerta principal, sería suficiente. Shoto también quería asegurarse de que nadie lo viera antes de que entraran en la habitación. No es que fuera un problema, pero una fuerza abrumadora siempre era más efectiva como sorpresa. Se dirigió a la única puerta que salía del vestíbulo, frente a la entrada y detrás de la recepción, y se detuvo justo detrás del marco. Con un movimiento de muñeca, generó un pequeño disco de hielo contra la pared opuesta, pulido hasta quedar como un espejo. Quería poder atacar en cuanto sus oponentes estuvieran dentro del edificio. Los héroes ya pueden entrar al edificio. La voz de Olmec resonó repentinamente en su auricular. Shoto reaccionó al instante, enviando oleadas de hielo por todos lados, envolviéndolo todo en hielo. Por lo que pudo ver, el hielo era al menos el doble de grueso alrededor del primer piso que alrededor de los pisos superiores, pero pudo ver en su espejo que la puerta principal permanecía abierta. Perfecto. El vestíbulo estaba ahora envuelto en una profunda oscuridad, rota solo por la luz que se filtraba por la puerta principal. Por suerte, era suficiente para que pudiera ver. Voces tenues se colaban en el edificio desde el exterior. Eso sí que es una trampa. Una voz femenina. Probablemente Kendo. Un don de fuerza bastante común, sin ninguna amenaza. Cuando la oscuridad exterior es fuerte, la oscuridad interior debe ser aún más fuerte. Una voz masculina grave. Tokoyami. Un don menos obvio, una energía proyectada externamente, aparentemente consciente. Una amenaza menor. Voy a echar un vistazo, Fumi. Una tercera voz, una que no pudo identificar de inmediato. Al parecer, Sombra Oscura era más consciente de lo que creía. Aún así, no había problema. Una amenaza menor. El don con forma de pájaro asomó el pico por la entrada, aparentemente creciendo al entrar en el vestíbulo sombreado. Por suerte, los intentos de sigilo de Shoto tuvieron éxito, ya que el don pasó de largo sin apenas mirarlo. Todo despejado.
Mientras Kendo y Tokoyami entraban cautelosamente en el edificio, Todoroki pudo ver una conexión umbilical entre el don consciente y su amo con forma de pájaro. Solo más para cubrir con hielo. Tras esperar unos instantes más a que los dos héroes entraran por completo en el vestíbulo, Shoto actuó. Sin hacer mucho ruido, cruzó la puerta, el umbral entre el vestíbulo y el resto del edificio, y generó un auténtico glaciar que los atrapó. Solo quedaron de ellos sus cabezas y brazos, con el don consciente completamente atrapado bajo pies de hielo. La victoria fue bastante sencilla. Shoto avanzó a grandes zancadas, temblando ligeramente de frío por haber generado tanta cantidad de hielo en tan poco tiempo, con la cinta de captura en la mano, listo para terminar el ejercicio. La puerta principal era, como era terriblemente obvio, una trampa. Por desgracia, ni Tsuka ni Tokoyami sabían qué hacer. Tokoyami podría haber usado sombra oscura para romper el hielo de una de las ventanas del segundo piso y evitar la trampa por completo, pero eso habría dejado a Itsuka sola, sin opciones inmediatas. Además de sus, fundadas, al parecer, preocupaciones sobre la fuerza de Todoroki, basadas en las evaluaciones de Don del día anterior, caer en la trampa y estar preparados para reaccionar ante cualquier cosa que se les presentara parecía la única opción razonable. Habían pensado que Todoroki debía de estar exhausto con esa estratagema y que solo tendrían que lidiar con un Enuki dentro. Estaban equivocados. Poco después de entrar al edificio, el chico de la cicatriz apareció de la nada, solo para encerrarlos a los tres en un enorme glaciar. Eso superaba con creces lo que ella creía capaz de hacer. Seguramente ahora, al menos, tendría que estar aminorando el paso. Itsuka miró con atención, viendo el aliento del chico helarse frente a él, con el costado derecho moviéndose con cierta rigidez. Quizás tenía un punto débil. Afortunadamente para ella, y algo ingenuamente para Todoroki, había cometido dos errores cruciales. Primero, había encerrado por completo a Sombra Oscura. Tokoyami había sido, como mucho, críptico al describir su propio don, pero Itsuka estaba bastante seguro de que Sombra Oscura solo se volvería más poderosa con menos luz. En el vestíbulo ya a oscuras, encerrar aún más el don en hielo lo fortalecería aún más. En segundo lugar, había dejado los brazos y las manos de Itsuka al descubierto. Presumiblemente lo hizo para envolverle las muñecas con cinta de captura, pero si sus manos hubieran estado atrapadas, no habría podido usar su don. Así las cosas, estaba bastante segura de que podría abrirse paso en cualquier momento. Todoroki se dirigió primero hacia Tokoyami con paso tranquilo. Sin embargo, al pasar junto al glaciar que envolvía a Sombra Oscura, un crujido agudo resonó en la habitación. Todoroki saltó hacia atrás, lo cual probablemente fue lo único que los salvó de ser derribado inmediatamente por la garra de Sombra Oscura que atravesaba el hielo. «Aléjate de Fumi». Muros de hielo surgieron entre el don consciente y Todoroki, y se rompieron con la misma rapidez. Itsuka aprovechó esta oportunidad para liberarse de su propia prisión. Afortunadamente, la erupción de Sombra Oscura de su jaula de hielo había debilitado el hielo lo suficiente como para facilitar su liberación. Tembló mientras se quitaba los últimos fragmentos de hielo de las piernas. Quizás debería considerar incluir leggings en su disfraz, o al menos tener la opción. El invierno no sería muy divertido sin ellos. Al mirar hacia Sombra Oscura, Itsuka descubrió que el don seguía combatiendo con Todoroki, creciendo y fortaleciéndose a medida que se adentraban en el edificio y se alejaban de la luz. Tokoyami, por otro lado, parecía tener cada vez más dificultades para ejercer el escaso control que tenía sobre el ave de sombra. Sin querer interponerse entre Sombra Oscura y su presa, Itsuka se acercó a Tokoyami y comenzó a retirar el hielo que envolvía a su compañero. Trabajó tan rápido como pudo, concentrándose tanto en mantenerse caliente como en liberar a su compañero. Lo liberó justo a tiempo, cuando un estruendo a sus espaldas anunció que Sombra Oscura finalmente había asestado un golpe a Todoroki. Desafortunadamente, eso significó que su atención volvió a Tokoyami y a ella misma. Creía haberte dicho que te alejaras de Fumi. Dark Shadow voló hacia ellos dos, con los ojos de un naranja quemado en lugar del amarillo anterior. Tokoyami se interpuso entre su don y Itsuka, quitándose la capa del disfraz con quizás más estilo del necesario. Sombra Oscura. Cede. El don consciente levantó la cabeza para mirar a Tokoyami directamente a los ojos, y él le devolvió la mirada sin pestañear. El color de los ojos de Sombra Oscura se tornaba cada vez más rojo. Itsuka no era experta en dons, pero eso le pareció una mala señal. Debo regresar a la luz para apaciguar la oscuridad que nos rodea.
Itsuka se dio cuenta de que le hablaba a ella, incluso mientras intentaba controlar su don. Toma mi capa para calentar tu cuerpo y tu espíritu. Me reuniré contigo en cuanto pueda. Le ofreció su capa e Itsuka la tomó agradecida. Aunque el exterior estaba mojado por el hielo, estaba bien aislante, y descubrió que la ayudó a entrar en calor casi al instante. Gracias. Te mantendré informado de dónde estoy por el comunicador. Avísame cuando estés en camino. Tokoyami asintió ante las palabras de Itsuka y comenzó a retroceder lentamente del vestíbulo, asegurándose de mantener la mirada fija en Dark Shadow en todo momento. A medida que se acercaba a la luz, los ojos de Dark Shadow comenzaron a recuperar su color amarillo habitual. Manteniendo sus manos a un tamaño manejable, pero lo suficientemente grandes como para darle una fuerza extra considerable, Itsuka corrió primero hacia donde Todoroki había estado por última vez. Lo encontró agarrándose la cabeza, temblando, con hielo cubriendo todo el lado derecho de su cuerpo. Sentía pena por el chico, por haberse esforzado tanto, pero también sabía lo que tenía que hacer para ganar esta prueba. Shoto Todoroki ha sido capturado. La voz de Olmec resonó por todo el edificio mientras colocaba la cinta de captura alrededor de la muñeca izquierda de Todoroki. Él la miró con rabia reflejada en su rostro por un instante, antes de recuperar su habitual neutralidad. Puedes salir a calentar con Tokoyami, si quieres, le dijo Itsuka al chico con una sonrisa. No se había dado cuenta de que Todoroki tuviera un lado tan competitivo. Esperaba que al menos fuera competitivo, y no algo que lo enojara porque fuera ella en particular quien lo había capturado. De cualquier manera, con Todoroki capturado, Itsuka comenzó a ascender por el edificio. Habían perdido bastante tiempo escapando del hielo y dejando que Sombra Oscura derrotara a Todoroki, así que actuó con rapidez. Itsuka determinó rápidamente que no guardaban la bomba en el segundo piso, ya que aún presentaba señales del forcejeo entre Kamakiri y Pony, así como evidencia de las enredaderas de Shiozaki. Segundo piso despejado, pasando al tercero. Una rápida confirmación de Tokoyami de que tardaría 1 o 2 minutos fue suficiente. Itsuka subió las escaleras al tercer piso de 2 en 2, y estaba a mitad de camino cuando su pie se hundió en el suelo, derribándola. Logró agarrarse a la barandilla, antes de levantar la vista y ver que el suelo se hundía visiblemente en algunos puntos, incluyendo todas las escaleras restantes. Tokoyami, vamos a tener un problema. Itsuka habló sombríamente en su dispositivo de comunicación. Shoto Todoroki ha sido capturado. Juzo hizo una mueca. Esperaba que Todoroki hubiera podido resistir un poco más. Quizás Kendo y Tokoyami tenían peculiaridades más poderosas de las que indicaba el día anterior. O quizás eran más aptos para el combate en interiores. Juzo esperaba que el ego de Todoroki no se viera demasiado afectado por su relativamente rápida derrota. Sus propios planes también podrían verse frustrados si Kendo y Tokoyami eran más hábiles de lo previsto. Bueno, metafóricamente. Las ventanas seguían selladas herméticamente con el hielo de Todoroki. La poca luz dificultaba determinar con exactitud dónde había suavizado el suelo, lo que dificultaba enormemente encontrar el camino seguro a través del tercer piso. Juzo había considerado simplemente suavizar todo el suelo para no tener un camino seguro, pero pensó que la magnitud de los daños colaterales que eso conllevaría probablemente no le granjearía la simpatía de sus profesores. El tercer piso había sido la única opción razonable para esconder el arma, ya que el cuarto y el quinto piso habían sufrido daños en la primera y la segunda prueba, mientras que el segundo piso había sufrido daños en la tercera. Afortunadamente, salvo por el derrumbe del techo en lo que parecía haber sido una sala de conferencias, el tercer piso estaba en perfectas condiciones. Bueno, había estado en perfectas condiciones. Ahora que Juzo había terminado con él, podía considerarse el que estaba en peor estado de todos. Había guardado el arma en una habitación lo más alejada posible de la escalera principal. Tenía múltiples entradas desde el interior del edificio y no era una habitación puramente interior, pero, crucialmente, no tenía ventanas. Aún no estaba seguro de qué podía hacer exactamente el don de Tokoyami y no quería arriesgarse. No le quedaba mucho por hacer en ese momento, salvo esperar a que aparecieran sus compañeros. Juzo pensó que podría ganar puntos extra por intentar actuar como un villano para ser más realista, así que abrió la visera de su casco y se recostó contra el marco de la puerta, con la vista más amplia del tercer piso. Mantener una pose relajada fue algo difícil, pero le facilitó saber que el único camino seguro a través del piso terminaba en una de las otras entradas a la habitación que tenía detrás. Si alguno de sus oponentes intentaba abalanzarse sobre él,
caería rápidamente a través del suelo hacia los niveles inferiores. El tiempo parecía transcurrir lentamente mientras esperaba a sus oponentes, y Juzo entretenía el tiempo intentando idear las burlas y amenazas más típicas para usar contra ellos. Tenía varias en mente cuando oyó a uno de sus oponentes tropezar en una de las escaleras. Llegarían pronto. Ojalá sus preparativos fueran suficientes para agotar el tiempo. Los ruidos de tropiezos y maldiciones aumentaron gradualmente de volumen hasta que la fuente se hizo evidente. Itsuka Kendo apareció por una esquina, con la capa negra sobre los hombros, buscando con furia el camino seguro. «Ah, ¿entrarías a mi salón?», le dijo la araña a la mosca. Los ojos de Kendo se dirigieron hacia arriba, hacia donde Juzo se encontraba, por un momento, antes de volver a observar su camino. Juzo suspiró dramáticamente. Aunque supongo que eso es más bien cosa de Shoji. Se permitió reír con tristeza mientras la pelirroja que tenía delante daba unos pasos más por el sendero. Todavía estaba lo suficientemente lejos como para que no tuviera que preocuparse por una embestida repentina. Entonces quizás quieras jugar a algo. Un gesto de arquear una ceja fue la única señal de que lo había oído, pero él continuó de todos modos. Quizás has oído hablar de Simón, dice. Bueno, si sigues todas sus instrucciones, saldrás de aquí con vida. ¿Entendido? Kendo aprovechó la oportunidad para saltar sobre una sección bastante grande de suelo reblandecido hacia otro camino a unos 2 metros de distancia. Tras un momento de asombro ante la proeza física que acababa de demostrar, Juzo maldijo para sí mismo, consciente de que acababa de acortar significativamente su camino hacia él. Por otro lado, su juego de Simón dice ahora tenía un giro interesante. Ella no sabía qué dirección tomar para acercarse. Quizás él podría aprovechar eso. Ignoró la parte de su mente que le gritaba que aún no sabía dónde estaba Tokoyami. No había oído nada desde arriba, no había visto nada más en el suelo frente a él, y llegar justo debajo de él era muy difícil debido a los daños sufridos en el segundo piso en la pelea anterior. En cualquier caso, solo podía trabajar con lo que tenía delante. Juzo podía improvisar si Tokoyami se hacía notar. Simón dice que camines 5 pasos a la izquierda. La heroína lo miró y el camino a la izquierda antes de entrecerrar los ojos y caminar hacia la derecha, siguiendo el sendero hasta otra bifurcación. Simón dice que gires a la izquierda de nuevo. La pelirroja evaluó ambas opciones antes de continuar hacia la izquierda. Juzo tuvo que reprimir una sonrisa. En ambos casos, seguía el camino que inicialmente parecía llevarla más cerca de donde él estaba. Lástima para ella, ese era el camino equivocado en ambos casos. Él sí que había intentado ayudarla. Una vez. Simón dice que pare ahí mismo. Apartó la vista del suelo un instante para mirarlo confundida, y él usó su don para suavizar el terreno justo bajo su pie. No lo suficiente para arruinar el camino, pero sí para hacerla tropezar. Kendo se recompuso fácilmente y le lanzó una mirada fulminante a Juzo, pero él simplemente respondió con voz cantarina y encogiéndose de hombros. Deberías haber escuchado a Simón. Poco después, con un simple empujón de Juzo, su laberinto había depositado a Kendo en lo alto del tramo de escaleras más cercano, una pequeña escalera de mantenimiento. Estaba a varios metros de donde él se encontraba, pero no había ningún camino directo entre ellos y donde él se encontraba. Simón dice que bajes las escaleras y salgas del edificio. Es la única manera de que salgas con vida de aquí. Miró fijamente las escaleras hacia el segundo piso por un instante antes de volverse hacia Juzo con una sonrisa burlona. ¿Estás seguro de que no quieres ser un hombre y traer la pelea a mí? Juzo resopló y negó con la cabeza. No, estoy segura de que eso acabaría mal para mí. Todos tenemos nuestras armas. Algunos tenemos una fuerza sobrehumana. Los demás nos las arreglamos. Asintió con una expresión de comprensión exagerada. Muy cierto. Bueno, entonces supongo que debería hacerle caso a Simón. Las alarmas empezaron a sonar en la cabeza de Juzo. Algo no cuadraba. ¿Estas escaleras son seguras entonces? Juzo entrecerró los ojos, pero no respondió. Lo eran, pero por alguna razón no quería confirmar sus sospechas. Su sonrisa burlona se amplió. Te pide. Se llevó la mano a su comunicador y habló mientras se alejaba de las escaleras. Las escaleras del este están despejadas. Dale caña, Tokoyami. Un grito salvaje resonó por la escalera mientras descendía hacia la oscuridad. Juzo cerró la puerta de golpe tras él y se preparó para saltar por el suelo, con la esperanza de mantenerse alejado de un vengativo Tokoyami el tiempo suficiente para que el ejercicio terminara.
Según sus cálculos, debería haber faltado menos de un minuto para el final. Claro que, cuando te persigue un pájaro de sombra casi demoníaco, el tiempo parece interminable. En cierto modo, este ejercicio favorecía enormemente a los villanos, algo que Shota intentó incorporar en la mayor cantidad posible de ejemplos. En el mundo real, los héroes casi siempre eran reactivos, lidiando con información incompleta, con un reloj en marcha o trabajando en el territorio elegido por su oponente. Entrenar a los futuros héroes para que se acostumbraran a estas situaciones era lógico. Por lo tanto, fue bastante sorprendente que los villanos tardaran hasta la cuarta prueba del día en obtener la victoria, a pesar de lo ajustada que fue. Normalmente, este ejercicio en particular se realizaba casi un mes después de iniciado el año, tras semanas de entrenamiento básico e instrucción teórica. Shota admitió estar más convencido que nunca de que toda su clase demostraba un gran potencial, al adaptarse también al ejercicio. Mientras los participantes del cuarto combate regresaban a la sala de observación para su informe, Shota tomó algunas notas breves sobre su desempeño para su posterior evaluación detallada. Si bien Enuki y Todoroki ganaron la prueba, fue por un error técnico. Se agotó el tiempo límite. Si hubiera durado un minuto más, Tokoyami y Dark Shadow sin duda habrían atrapado a Onenuki y la bomba, otorgando la victoria a los héroes. Pero a veces, un minuto aquí o allá puede marcar la diferencia. Fue un punto importante que aprender. Al final, el estrecho margen de victoria se debió casi por completo al mal trabajo en equipo de Todoroki, su plan egoísta y su obstinada negativa a usar su fuego, incluso cuando sería el contraataque perfecto para la peculiaridad de un oponente. Shota se escribió una nota para hablar con Todoroki una vez más y ver si podía descubrir el origen de esta antipatía hacia su fuego. Luego subrayó y rodeó con un círculo la nota. Luego tomó nota adicional de considerar la posibilidad de requerir visitas a Oundox si Shota no lograba llegar al fondo del asunto. Shota estaba mucho más acostumbrado a tener que convencer a los estudiantes de no abusar de sus donaciones que a lo contrario. Sus tácticas habituales probablemente no funcionarían en esta situación. La aversión a las donaciones no era infrecuente entre la población general, pero sin duda lo era entre los estudiantes héroes. Oundock tenía el entrenamiento necesario para diagnosticar y tratar cualquier problema que estuviera afectando a Todoroki. Onenuki, por otro lado, había impresionado a Shota con su estrategia de jugar contrarreloj, usando a Todoroki como distracción y engañando a Kendo para eliminarla. El chico había quedado séptimo en el examen de recomendación, principalmente debido a que lo asignaron junto a Yoarashi y Todoroki en la parte práctica del examen, después de que el estudiante de Olmig fuera añadido en el último minuto. El nivel de control sobre su don y el pensamiento estratégico que demostró en esta prueba demostraron que habría estado a la par con los demás estudiantes de recomendación este año. Quizás podrían considerar ampliar el número de estudiantes de recomendación en años con muchos candidatos destacados. Tanto Tokage como Onenuki habrían sido candidatos seguros en cualquier otro año. Su principal fallo fue subestimar la capacidad de Dark Shadow, y el terror que se dibujaba en su rostro mientras el don se acercaba a él antes de que se agotara el tiempo demostraba que comprendía perfectamente este fallo. También hubo problemas con el aparente exceso de diversión jugando con el Kendo, lo que condujo al encuentro con Dark Shadow en primer lugar, pero él fue el claro ganador del combate. Kendo y Tokoyami habían trabajado bien juntos en el bando del héroe, aunque Tokoyami sin duda tendría que mejorar su control sobre sombra oscura en espacios oscuros si incluso la escasa luz en el edificio helado fuera suficiente para descontrolarlo. O quizás fue el hielo lo que provocó la pérdida de control. En cualquier caso, la principal crítica a su actuación fue que no parecieron tomarse el límite de tiempo lo suficientemente en serio. Si bien sus oponentes dificultaban una victoria rápida, era necesario tenerlo en cuenta. Con sus notas completas, Shota se dirigió a Olmig para sugerir que se usara un nuevo edificio para la prueba final. Cada piso del edificio actual había sufrido daños considerables durante las 4 pruebas anteriores, y quería que la prueba final fuera lo más representativa posible. El equipo de Midoriya interpretaría a los villanos, y Shota quería una representación lo más fiel posible de su actuación con la nueva revelación sobre su antigua falta de don. Shota planeaba volver a ver las imágenes del examen de ingreso con esta nueva información en mente, pero esta sería su primera oportunidad de evaluar a Midoriya con el marco adecuado. Según su recuerdo de la evaluación de don, le iría bastante bien. El nivel de control y autoconciencia del chico ya superaba con creces lo que Shota habría esperado.
Ahora le interesaba su pensamiento estratégico, especialmente contra un equipo de héroes tan equilibrado. Si su memoria del examen de ingreso era correcta, el siguiente sin duda sería emocionante.